Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Chile Gamers. El día de hoy estamos con Daphne Steele. Ricardo González. Y Álvaro Zamorano. por aquí Carolina Calmels y aprovechando de que han surgido ciertos temas sobre el remake de un videojuego que asumo todos acá conocemos, el querido y esperado The Last of Us. ¿Algún resumen que me puedan dar sobre el videojuego? Excelente videojuego. Bueno, principalmente un juego que llegó como en un año donde se empezó a probar cosas nuevas con los motores gráficos en el año 2013. Compitió con lo que fue el GTA V, que ganó el mejor juego, pero no ganó porque estaba ese juego. Claro. Pero es un juego que cuenta una historia muy de tipo, con estilos cinematográficos, con una narrativa bien marcada, y que le llegó a mucha gente, que ya ha pasado, ¿cuántos años? 2022, 7, 9 años ya desde su estreno. Sí. Y Fue como... sigue siendo un boom. Claro, lo mismo como los gráficos, la animación. Fue de hecho muy como un boom, por así Claro. decirlo, Claro. Sí. en el periodo que surgió. Sí, Claro. Sí, es muy interesante cómo también se ve como la actuación. Ya se había hecho antes con otro juego, obviamente, pero algo pasó aquí como con la química de los personajes, con la dirección de actores, con el guión sobre todo, que posibilita hoy en día una serie producida por HBO también, que la va a llevar Claro, a live action. Entonces, eso también es un tema interesante, más allá del remake que se va a hacer. Claro, ¿y qué opinan del remake? Uf, ¿qué no opinas del remake? Porque para empezar, al menos para mí, fue una noticia que llegó absolutamente de la nada. Yo lo único que sabía eran rumores y yo honestamente lo veía como algo muy lejano. Porque, más que nada porque The Last of Us 1 es un juego que salió hace menos de 10 años. Este es un juego de 2013, Claro. que al día de hoy se sigue viendo espectacular incluso en la Play 3. Entonces, llegan con esta noticia y fue como, wow. O sea, lo van a hacer ahora, de verdad. Y que lo sacan en 3 meses. Ahora está todo el tema de que si los remakes son realmente necesarios o no. En mi opinión, este es un remake innecesario, más que nada porque, a mi parecer, los remakes se suelen hacer cuando el juego de por sí se ve obsoleto, al menos gráficamente. El mejor ejemplo que puedo dar son los Resident Evil clásicos, que no son, hicieron el remake, claro. son menos accesibles para la gente que juega Play 1, porque la Play 1 salió hace más de 25 años, entonces, y quizás el tema de la cámara fija, de los pixeles ya no es tan accesible para la gente, y por eso Resident Evil 2 Remake, por ejemplo, fue el juego perfecto para hacer un remake. Pero The Last of Us, un juego que salió para la PlayStation 3 originalmente, que incluso en la Play 4 con el remaster se sigue viendo increíble, es un... ¿Por qué? ¿Es realmente necesario no hacer un sé, remake a mí me así? pasa que igual con el remake siento que el juego ha sido tan grande que, por ejemplo, ahora el remake igual como que te da a entender de que fue tan como icónico que se necesita seguir como adaptando ahora, y también con la serie que obviamente va a salir pronto. Siento que da para más, no Sí. simplemente, o sea, yo no encuentro que no es tan innecesario. Yo Obvio. creo que igual como que da para verlo, para volver como para volver a tener esta experiencia de volver a poder jugarlo de Y otra no mirada. deja, claro, no deja como ese vacío de la diferencia en el tema de animación Claro. del 2013 con el de ahora, el Claro. de Last of Us parte 2. Yo creo que es un tema más de gustos, porque, o sea, creo que ambas visiones son muy válidas, porque a mí precisamente me gusta que esa diferencia que hay entre el 1 y el 2, como esa evolución tecnológica que hay, y me gusta que haya una diferencia entre el 1 y el 2, porque son distintos, son juegos claro. distintos. Sí, totalmente. Y es bueno como que exista esa diferencia visual y Sí, de y juego. obviamente ahora los personajes están como mucho más adaptados al como deberían verse, como es. Claro, y relacionando como por ese aspecto, ¿también creen ustedes como esa similitud entre personaje y actor de lo que nosotros hemos visto, los adelantos del live action? Claro. Yo creo que hay una importancia, más allá de la apariencia física, hay una importancia como intensa en lo que es como lo que tienen los actores que fueron Claro. elegidos para protagonizar a Sí, los totalmente. La personajes. esencia. Entonces, yo creo que el juego, comúnmente uno suele ver adaptaciones a live action de juegos que suelen ser malas. Ya, Pues el sí. público en general Claro. sabe que Sí. las adaptaciones a películas son muy malas y funcionan. Y quizás Resident Evil es algo como a lo más. A lo más. Que son Pero- películas que hacen por vender y no por cariño. Claro, No, pero, Claro. pero igual como que uno entiende que
la adaptación de un juego a la pantalla grande es mala. Pero yo lo que creo aquí que puede pasar es que como hay un guión tan de serie, Claro, tan profundo tan también. profundo también, creo que no la tienen tan complicada como para hacer algo bueno. Y además Sí. las cosas que hace HBO Claro. Buenísimo. son muy buenas. Claro. Y además una de las personas que va a estar trabajando en esta serie es el director de Chernobyl. Entonces hay muchas cosas que están involucradas. El mismo Gustavo Santaolalla, que también va a Claro. participar dentro de lo que es el juego. Gustavo Santaolalla es un Es un genio. es un genio. O sea, un genio. ese tipo produjo junto a Jorge González el álbum de Corazones de los Prisioneros. Sí. Ya, sí. Y ese álbum, a mi gusto, ya yéndole un poco el tema, es el mejor. El tipo logra hacer una banda sonora. Ganó un Oscar con El secreto en las montañas. Claro. Y ahora va a ser la banda sonora también de la Claro. serie. Y cómo va a ir variando la música. Porque la música, el funcionamiento de la música, junto cómo se relaciona la música con un juego y cómo se relaciona la música con una serie, son cosas distintas. Y ver cómo se trabaja así, bajo el mismo concepto de The Last Claro, of Us, es totalmente. como muy... Va a ser interesante de ver, no sé. Hay muchas cosas que... Sobre todo en el videojuego, como que en los momentos como más críticos se tiende a subir como más el Sí. punto de la música. Como la atención. Y Santaolalla lo hizo tan bien Yo- que hasta a ti te da ese sonidito de la cuerda en la guitarra, es como, oh, se viene. Yo aún defiendo que una de las razones por la que The Last of Us es un juego tan magistral es la música. Sí, sí. Sobre todo, sí. Yo creo que el juego no sería ni la mitad lo bueno que es si no fuera por la música. No. Gustavo Santaolalla realmente lo hizo espectacular con ese juego. Sí, de hecho, lo lindo, una de las cosas que pasan de Last of Us 2 es que también la música de ese juego, es que ese juego, yo tengo mis cosas con The Last of Us. Yo tengo mis opiniones especiales, pero yo cuando jugué ese juego, yo me pregunto de hecho si la serie va a tocar un poco la narrativa de ese juego, Claro, quizá claro, en algún momento. totalmente. Quizá veamos como ese salto temporal. Sí. Y no sé hasta dónde llegaremos con la historia de Ellie y Joe en la serie, pero quizás lleguemos a lo que pasa en The Last of Us 2. Yo creo que sí lo van a contar y más, sobre todo considerando los saltos temporales, porque recordemos que entre el final de The Last of Us 1 y el comienzo de The Last of Us 2 Hay harto tiempo. hay un salto temporal de casi 5 años, creo. Enorme, sí. Que al principio de The Last of Us Ellie tiene 19 años, si no me equivoco. Y entonces, ¿qué pasó entre esos 5 años? Ahí tienen un montón de cosas para contar entre la serie. Sí. Claro, y también como la escena la anterior, como para descubrir el pasado de Ellie, también es como un tema que deberían tocar. También. Porque no es como que te ponen al personaje de por sí, también hay que insertar como lo que construye al personaje, como fue el tema de Joel, ¿no? Como Sí. ese pasado que lo marcó para lo que es. Yo creo que Sí. especialmente se puede lograr entre esos dos personajes por razones distintas. Uno en Ellie, siendo que es uno de los pocos personajes del juego que nació dentro del apocalipsis de Sí, The Last of sí. Us del virus Cordyceps. A diferencia de Joel, que cuando empezó todo esto ya tenía sus 30 y algo, y pasaron 20 años y él ya se había adaptado full a este mundo nuevo. Pero Ellie nació dentro de este mundo, entonces lo que es crecer en su totalidad, en esta realidad cruda de supervivencia en donde el más fuerte sobrevive, hay mucho que contar ahí. Sobre todo en cómo se desarrolla el personaje de él y cómo llega a ser lo que es cuando lo vemos por primera vez en el primer The Last of Us. Y Joel en el sentido de que se cuentan muchas cosas del pasado de Joel durante The Last of Us 1 que no lo vemos, solamente lo cuentan. Claro. Pero hay mucho que se podría contar ahí. Por ejemplo, el lapso de tiempo entre el inicio de The Last of Us 1 y los 20 años después, cuando conoce a Ellie. Ahí se cuentan muchas cosas, por ejemplo, de que Joel solía ser un cazador junto con su hermano y él mismo dijo, he hecho cosas terribles. Ahí podría mostrar qué es lo que hizo Joel, qué es lo que tuvo que hacer para claro. sobrevivir dentro del mundo de The Last of Us. Ya, hablando un poco del juego, ¿qué temas más importantes creen que el juego toca? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, obviamente, el primero, el tema de sobrevivir, el tema de identidad. A mí, bueno, yo creo que una de las grandes cosas que toca él es cómo se relacionan dos personajes que son muy distintos y que comparten un vínculo que es inventado, por así decirlo. Un vínculo que Joel como que empieza a sentir por una niña que no es su hija, no tiene ningún parentesco, y empiezan a confluir en una relación como de padre e hija, e igual es una especie de tendencia que ha habido últimamente, siento yo, en los últimos años. Desde que salió The Last of Us han salido series, películas que como que tienen este mismo tema de padre como un poco en un pasado oscuro que trata de redimirse junto a un hijo adoptivo o alguien similar. Lo estamos viendo últimamente con Obi-Wan, por ejemplo.
porque También, Obi-Wan sí. está como... Obi-Wan es un tipo que tiene una historia, un pasado triste, Sí. pero que ve en Leia Ujú. alguien como Claro, que lo ayuda a cercano. crecer Claro, un poco. puede. Sí, Entonces, colaborar. hay una tendencia últimamente como en la forma de escribir historias que se está explorando y aún así siento que le falta. Por eso creo que la serie como que puede explorar mucho más Ya. esa relación que había antes. Mm. Salió incluso antes la película de Logan, que por cierto, peliculaza de Marvel, tienen que verla los que no ya la han visto igual, que también se hace el mismo tema de la relación de padre e hija y lo hace muy bien. Y volviendo al tema del principio, The Last of Us es un juego que llegó el momento preciso en el que la industria de los videojuegos estaban probando hacer cine con los videojuegos, algo que se había hecho antes pero nunca tanto, quizás con la, no sé, la primera temporada de Walking Dead o incluso Spec Ops The Line, que priorizaban un poquito la narrativa frente al gameplay, pero The Last of Us fue el juego, si no es que uno de los juegos que realmente revolucionó ese tema por completo en los videojuegos. Y lo mejor es que lo hizo bien. se tomaron la molestia de hacerlo bien. Y eso fue lo que lo destacó tanto entre los juegos. No por nada le dieron todos los premios imaginables que le dieron a The Last of Us. Claro, igual pues, hay algunas cosas que uno puede entrar a debatir con que hay mejores historias, pero no sé qué opinan ustedes como de lo que les hace sentir que haya un juego como tan sentimental, porque es un juego muy sentimental. Claro. No sé cómo lo Claro, perciben ustedes. más que nada yo creo que la mayoría de los videojugadores que como que tuvo la oportunidad de probar el juego, ¿no? En cuestiones como que hay ciertos aspectos que nosotros como que también los relacionamos porque más de alguna vez nosotros mismos como que hemos hecho eso de o sigo viendo el pasado o afronto lo que tengo que superar ahora, que claro, en este aspecto es como algo, un apocalipsis, literalmente. Pero también puede ser una analogía, ¿no? Claro. Para lo que realmente un ser humano tiene que superar y Claro. tiene que salir adelante. Sí, hay un tema interesante con el abandono también. Sí. Generalmente hay cosas que no se... Bueno, se suele tocar mucho el abandono en muchos tópicos de historias, de distintos medios. Pero es interesante cómo el abandono que ocurre en The Last of Us no solamente ocurre entre los Sí. personajes, sino entre el ambiente en el Claro. que están. Sí, sí. Y eso igual, como tú dijiste, es como que toca mucho con la sensibilidad de quien lo juegue. Claro. Y cuando un juego logra generar una empatía con el jugador, Sí. es interesante. Y no porque sé, el es juego está bonito. bien hecho, Sí, Claro. en definitiva. A mí me pasa Sí. un poco que me gusta mucho el paralelo entre personajes, el de Ellie y Abby, que son dos personajes súper fuertes, pero que en verdad como que siguen lo mismo. Entonces eso como que, no sé, me hace sentir como una sensación de que como que tú no sabes, como es muy impulsivo, tú no sabes lo que va a pasar, pero entiendes a ambos personajes, entonces no puedes estar a un lado o a otro. Claro. Sí, es que esa relación, es que ese juego en la parte 2 de las sofás es como Sí. muy... Te quema. Es que me Mm. quema. Yo cuando jugué eso, yo estaba en un momento muy tenso de mi vida y cuando vi, spoiler, la muerte de Joel, No fue... le digan a nadie. A mí se sumó junto con muchas Claro. cosas y me dio una reacción alérgica. Y Ay. tuve que ir al hospital porque me estresé demasiado. Y Claro. de verdad fue horrible. Y nadie sabe que fue por eso, por la Claro. muerte de Sí. Joel. Sí, todos pensaron de que eran por otras cosas. Sí, también yo, Claro. Fue por el juego. yo pasé por lo mismo, literal. De hecho, para mí, The Last of Us 2 yo diría que es violentamente conmovedor, The Last of Us 2 violentamente violento. Y es Sí. algo que Sí. pasa como tan al comienzo, además, como que uno no se lo espera. Sí, de hecho, la muerte de Joel ocurre en las primeras 4 horas de juego. Y lo peor es que intencionalmente no te dan tiempo suficiente para Claro, para procesar lo que pasa, procesarlo. porque pasa así. Y de hecho, Claro. es algo que intencionalmente hace los dos juegos. Yo creo que el segundo más que el otro, de no endiosar a ninguno de los personajes, por más protagonista que sea. El juego te Claro. deja claro de que en este mundo todos pueden morir así, No, en un momento. Y Claro. estaban idealizados. El personaje de Joel estaba muy idealizado después de la parte 1. No, que es un héroe. Pero él no es un héroe. No, Es un tipo que mataba a como- mucha sí, sí, gente sí. y que básicamente se apropió de una niña. claro. Y él dijo, ya, tú vas a ser como mi hija adoptiva. Por esa Sí. línea es como bastante cuestionable y de hecho el creador en las redes sociales como que él afirmó de que en The Last of Us no existen los bandos. No. Es como Claro, que si sí. bien Sí. nosotros conocemos ese lado de las luciérnagas, Claro. los como los que viven nomás, nosotros sabemos de que no hay un bando que es Sí. el correcto. Por esa, ¿Cuál razón, es el por correcto? esa razón el juego funciona tan bien, porque sabe lo que quiere mostrar y se toma en serio eso mismo. ¿Pero a ustedes les gustó en la parte 2? A Yo lo mí- considero que es un juegazo, en verdad. A mí me gusta, es que a mí me gusta el dilema que tiene él y me gusta el motivo. Por eso me gusta tanto y también al mismo tiempo el paralelo que dije entre dos personajes que son igual lo mismo, son sus reflejos
lo encuentro fascinante, lo encuentro absolutamente como un masterpiece. O sea, sí, claro, siguiendo la línea de ambos, es como Sí. que demasiado así el hecho de que The Last of Us, al punto de conmover, también como que nos hace enterarnos de que cada uno de nosotros como que sí puede ser un superviviente. Claro, a mí me pasa que hay un... Es que, es que yo creo que lo que pasa con la parte 2 es que ocurre... Hay una especie de experimentación como con la trama de la venganza, que hay Sí, tramas sí, de sí, la, demasiado. la trama de la venganza, como decía Don Ramón, la venganza mata el alma. No, la esperanza... La ¿Cómo era? venganza. La venganza No es buena, mata el alma y la mata el envenena. alma y la envenena. No, Sí, algo soy así. pésimo. Ya, y ese momento, lo que pasa con el final de la parte 2 es que mucha gente lo siente vacío porque Claro. dice, Sí. es que no pasó Que nada, es- al final Claro. no logró nada. Mm. Pero es toda una experimentación también, Claro. como... Y es todo un proceso que ella pasa así como voy a hacer esto, voy a hacer esto, y al final le dice, ¿sabes qué? Igual es súper fuerte y es como muy bueno porque no es como lo que se esperaba. Claro, al menos a mí me pasó eso, que cuando yo estaba jugando y veía como ese tema de que no estábamos yendo para ningún lado, porque iba a ir para allá, después no conseguía Ah, temas, vale, sí, sí. y Ay, saben que es increíble la conversación que estamos teniendo, pero por razones de tiempo no vamos a poder concluir, chicos. de censurar. No me vamos a censu- poder. Censura. No. Bueno, ojalá tener otra instancia para Claro. conversar Sí, esto. por favor, una parte 2 Dos. de The Last of Us. Claro, claro, así que por favor, firmen no. Pero como sea, por favor, síganos en nuestras redes sociales, Chile Gamers en todas partes, en Spotify, Twitch. También tenemos un canal, deberíamos jugar Sí. al The Podríamos Last of Us en Twitch, así que síganos en Twitch. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias. Para despedirse, sus nombres. Álvaro Zamorano. Ricardo González. Y Daphne. Excelente, aquí Carolina Calmels. Muchas gracias por ver y nos vemos. Hasta la próxima.